Hola, muy buenas tardes. Tengan todas ustedes, todos y todas ustedes. Pues vamos a dar inicio a esta sesión. Hoy vamos a iniciar con la de la sesión de actualización profesional. Y bueno, yo les propongo que para iniciar hagamos un pequeño ejercicio, si les parece bien. Miren, les propongo que hagamos una revisión, una autoevaluación sobre nuestra conducta de consumo de bebidas alcohólicas. Y es muy sencillo y además pues es una autoevaluación, o sea, por eso les pedía que si tenían una pluma y un papel, un lápiz y un papel, porque nada más se trata de que vayan poniendo una secuencia de respuestas de sí o no en cada pregunta, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a iniciar. Entonces, si contestan la primera, ¿con qué frecuencia piensas y hablas acerca de las bebidas alcohólicas? ¿Sí? No. Segunda, ¿bebes más ahora que antes? ¿Sí? No. ¿Tomas más a prisa que los demás? ¿Con frecuencia tomas alcohol con la intención de tranquilizarte o relajarte? ¿Bebes varias copas aunque te hayas propuesto no hacerlo? ¿Alguna vez te has sentido culpable o apenado o apenada por lo que hiciste o dijiste mientras estabas ebrio o ebria? ¿Has sufrido daños accidentales después de tomar bebidas alcohólicas? ¿Sí o no? ¿Algunas veces olvidas lo ocurrido o parte de ello cuando estuviste borracho o borracha? ¿Sí o no? ¿Has perdido algún amigo por sus críticas acerca de la forma en que bebes o lo que haces cuando estás alcoholizado o alcoholizada? Y la 10, ¿has tenido problemas frecuentes con la familia, con la pareja o con tus amigos con relación a tu manera de beber? ¿Ok? Como la idea era nada más contestar sí o no, entonces cuenten cuántos sí y cuántos no tienen. Falta las dos más, perdón. ¿Bebes en la mañana con la intención de curarte la cruda? Por ejemplo, los fines de semana y al día siguiente que amaneces crudo, ¿tomas una cerveza o algo para curártela? Sí, no. 12. ¿Te sientes a veces intranquilo o molesto porque no hay bebida alcohólica a la mano? Sí o no. ¿Ok? Entonces ahora cuenten cuántos sí, cuántos no. Y si contestaste sí a más de tres de estas preguntas, sobre todo si se trata de las cuatro últimas, aquí están en pantalla las cuatro últimas, que se han perdido amigos, o se ha tenido problemas con la familia, con la pareja, o necesitas curarte en la mañana porque amaneciste muy desgastado, y también si te has sentido intranquilo o molesto, y entonces para tranquilizarte te tomas una bebida alcohólica. Entonces, si fueron más de tres de las, sobre todo estas tres últimas, de estas cuatro últimas tres, debes aceptar que ya tienes serias dificultades para controlar tu manera de beber. Si no lo reconoces, si no pones el remedio, tus posibilidades de llegar al alcoholismo son muchas. ¿Ok? Bueno, eso es una evaluación, una pequeña autoevaluación, y se las voy a hacer llegar el día de mañana al grupo de WhatsApp para que la tengan junto con la presentación. Adelante, Johnny. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Buenas noches. Al igual que algunos compañeros y yo, contestamos, pues, no en la mayoría o en todas. Entonces, quiere decir que andamos al 100.
Puro, Muy bien. puro Que café. no, que no tienes problema, ¿no? De Uh, hecho, ahorita vamos a hablar de eso precisamente. De hecho, vamos entrando en tema. Ok. Miren, este, ok. Bueno, una reflexión de Mahatma Gandhi. Tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus acciones se convierten en tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino. ¿Ok? Bueno. Bueno, como les mencionaba, el tema del día de hoy es beber responsablemente. Vamos a ver qué es beber responsablemente, como una alternativa para la prevención del alcoholismo, ¿sí? De hecho, miren, de entrada quiero hacer una pequeña, eh, pues, ¿qué será? Aclaración. Para algunos, como para los grupos de alcohólicos anónimos, pues el alcoholismo lo definen como una enfermedad crónica, progresiva y mortal, ¿no? Entonces, se supone que una persona empieza a tomar y desde que empieza a tomar una bebida alcohólica, pues ya es alcohólico o alcohólica. ¿Por qué? Porque lo que se parte de la premisa es que esa persona va a ir avanzando en el consumo, cada vez va a requerir más, se va a ir cronificando esa situación y entonces se puede convertir en una persona alcohólica o se convertirá en una persona alcohólica. En cambio, para la Organización Mundial de la Salud, pues más bien es un trastorno que implica principalmente la pérdida del control de lo que uno consume, de bebidas alcohólicas, ¿no? Y esto es muy importante porque entonces aquí tenemos que discutir si una persona, porque se toma una cerveza o se toma uno o dos bebidas en una reunión familiar o una reunión de amigos, si es alcohólico o no, ¿verdad? Pero bueno, yo quise inclusive retomar algunos aspectos pues como muy importantes, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo creo que todos sabemos qué son las bebidas alcohólicas, ¿no? Ya tenemos claro que el vino, el tequila, la cerveza, inclusive la sidra, los ponches, sobre todo en esta temporada navideña, ustedes ya recuerdan que en nuestra cultura se habla del puente Guadalupe Reyes, ¿sí? Que entonces empieza desde el día 12 de diciembre con la fiesta de la ceremonia, la conmemoración de la Virgen de Guadalupe, y que muchas veces ahí se empieza a beber porque lo siguen las posadas, luego Navidad, Año Nuevo, hasta el Día de Reyes, ¿no? Ya en enero del próximo año. Entonces, en nuestra cultura, pues esta temporada es clave. Inclusive yo pensé en programar este tema porque de pronto esto que vamos a trabajar el día de hoy, a muchos de ustedes, a muchas de ustedes les puede servir, no sé, para hacer un artículo, inclusive para el periódico, o puede ser inclusive que se pueda mandar un boletín de prensa o que den una conferencia. La idea es pasarles esta presentación y que ustedes la puedan utilizar si así lo desean, como para hacer prevención en esta temporada, donde es muy proclive el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Y bueno, yo les decía que las bebidas alcohólicas, pues todos de alguna manera las conocemos. Lo que no siempre tenemos claro es cómo se clasifican, ¿no? Inclusive, déjenme decirles, por ejemplo, en los reclusorios se supone que están prohibida la introducción de bebidas alcohólicas, ¿no? Se supone que en una penitenciaría no debe haber cervezas, tequila o otras bebidas alcohólicas, ¿no? Sin embargo, ya sabemos que por la cuestión de la corrupción en algunos lugares sí hay acceso a bebidas alcohólicas, aunque en otros lugares, de forma muy primitiva, podemos decir que ellos mismos hacen su bebida alcohólica. Por ejemplo, fermentando, yo he sabido hasta las cáscaras de plátano o algunas frutas
que las fermentan y las convierten de alguna manera en bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, eso nos lleva a clarificar que las bebidas alcohólicas se pueden clasificar en dos, las fermentadas y las destiladas. Las fermentadas son aquellas que son creadas cuando levaduras convierten azúcares de frutas, granos o miel en alcohol, como la cerveza a partir de la cebada, el vino a partir de la uva, la sidra a partir de la manzana, el sake a partir del arroz, pero también se incluyen bebidas tradicionales como el pulque, el tepache, el hidromiel y el tejuino, ¿sí? Son fermentadas. Pero tenemos las que son todavía con mayor grados de alcohol en la bebida, que son las destiladas. Y las destiladas son aquellas que se obtienen a través de un proceso de fermentación primero y después de destilación, que implica separar el alcohol del agua, calentando la mezcla para evaporar el alcohol y luego condensarlo. Y estas bebidas tienen mayor contenido de alcohol, hasta 40% de la bebida que tiene alcohol, ¿no? Y aquí se incluyen, por ejemplo, el whisky, el vodka, la ginebra, el ron o el tequila, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque no, cabe aclarar, aquí también eso es muy importante, generalmente ustedes van a encontrar en el recipiente o en el envase de la bebida alcohólica, generalmente va a venir el porcentaje de grados de alcohol que tiene esa bebida, ¿sí? Entonces, entre mayor grado de alcohol, pues obviamente impacta más en el organismo, ¿no? Entonces, esto hace que la mayor cantidad de alcohol varía en las bebidas y de eso va a depender su impacto en el cuerpo al ralentizar o disminuir o hacer más lenta la actividad cerebral, el juicio y la coordinación, ¿sí? Aquí déjenme decirles, por ejemplo, algo que es muy interesante y que debemos tener en cuenta, ¿sí? A partir de esto, de qué tipo de bebida alcohólica vas a consumir. Por ejemplo, ustedes saben que casi ya en todos los estados del país se introdujo como un mecanismo de prevención, sobre todo a los accidentes viales, se metió lo que se conoce como el torito, o por ejemplo en Jalisco se llama el operativo Salvando Vidas, y en cada estado tiene su nombre, ¿no? Y en esos lo que hacen es, podríamos decir que al azar, hay un retén y al azar miden a través de soplar en un alcoholímetro, miden la cantidad de alcohol que tienes en tu aire, ¿sí? Y esto es importante porque no es lo mismo que te midan si te tomaste una cerveza que si te tomaste un caballito de tequila, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tequila va a tener más grados de alcohol, ¿sí? Y por tanto, esto va a implicar que va a salir más alta la medición en el alcoholímetro, ¿sí? Y de eso va a depender las medidas de sanción por el consumo que tuviste de alcohol y que luego manejaste. Varía de estado a estado del país el porcentaje, el grado que tienes de miligramos de alcohol por litro de aire expirado, ¿sí? Es decir, te piden que en el instrumento el alcoholímetro, soples para poder medir cuántos miligramos de alcohol tienes por litro de aire expirado, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en Jalisco, si la medición es bueno, inclusive yo les haría una pregunta. A ver, fíjense, qué interesante. Legalmente, ¿tú puedes conducir habiendo tomado alguna bebida alcohólica? ¿Sí o no? Depende de la cantidad de alcohol que hayas tomado, Pepe. Depende de la cantidad de alcohol, ¿sí? En este caso, en Jalisco es legal
que tú puedas conducir tu automóvil si la medición no es arriba de 0.25 miligramos por litro de aire expirado, ¿sí? Si ya es de 0.25 a 0.40, en Jalisco aplica una sanción económica que, si mal no estoy, más o menos anda sobre 12 o 13 mil pesos, ¿sí? Si la expiración que hiciste está entre 0.25 miligramos de alcohol y entre 0.39, ¿sí? Miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Si la medición es de 0.40 a 0.60, entonces ahí lo que va a pasar es que no te van a aplicar la sanción económica, pero sí te van a retener entre 12 y 24 horas en una, no, pues no es cárcel, pero es un centro de aislamiento, ¿no? En el cual vas a permanecer entre 12 y 24 horas, ¿sí? Si la medición te dice que es 0.60 o más, entonces son de 24 a 36 horas de retención, ¿sí? Esa son la situación. Yo estuve revisando, en el caso de Tamaulipas, del estado de Tamaulipas, es exactamente las mismas mediciones. Abajo de 25, de 0.25 no hay sanción, entre 25 y 40 sí hay sanción, si 0.40 a 60, a 0.60 hay otro tipo de sanción que es retención, y más de 60, más de 0.60 es de 24 a 36 horas de retención. Pero no es así en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay más tolerancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú llevas 0.39 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, no te van a aplicar ninguna sanción. Quiere decir que está 0.15 miligramos de alcohol arriba de lo que están en Jalisco, en Tamaulipas, ¿no? Entonces, se puede decir que hay más tolerancia. Aunque también lo que sí hay que aclarar es, como lo vamos a ver más adelante, es que el hecho de que tú hayas tomado bebidas alcohólicas va a tener un impacto, lo dice aquí abajo en esta diapositiva, en que tu actividad cerebral va a ser más lenta, tu juicio y la coordinación psicomotriz, ¿sí? Entonces, eso, en esas condiciones, es más proclive que puedas provocar un accidente vial, o que mates a alguien, o que la lesiones, ¿sí? Por eso, aquí sí es muy importante tener en cuenta estos grados de alcohol permitidos, pero eso no quiere decir que si tú tienes 0.20 miligramos de alcohol, pues también puede ser que por el impacto del alcohol en el organismo, también puedas provocar un accidente vial. En donde también hay que aclarar, lo que es muy importante es que casi en todos los estados del país, si van en motocicleta, cero tolerancia. Ahí no es que tengas menos de 20.25. Ahí, si tú vas en motocicleta, no debes haber consumido alcohol, porque la persona está más vulnerable en una motocicleta. Lo mismo en transporte, en camiones de carga o en transporte público, ¿sí? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? ¿Desde cuándo se consumen bebidas alcohólicas? Fíjense, también esto es muy interesante, porque esto de las bebidas alcohólicas pues tiene muchísimo tiempo, ¿no? Se estima que los ancestros primates, estamos hablando hace de 10 millones de años, estos comenzaron a consumir alcohol de frutas fermentadas en forma natural, ¿sí? Entonces, ya ya se empezaba a tener, ahorita vamos a ver luego por qué les gustaba o por qué les agradaba este consumo de frutas fermentadas, ¿no? Sobre todo el destilado de estas frutas fermentadas, ¿no? Hace 10 millones de años. Pero en China se estima aproximadamente hace 7,000 años antes de Cristo, ¿sí? La evidencia más antigua es que se encontraron vasijas chinas hechas con
restos de bebida de arroz, de mijo, uvas y miel, ¿sí? Luego en Mesopotamia y Egipto, estamos hablando de 6.000 a 3.000 años antes de Cristo, donde los sumerios y los egipcios ya producían cerveza y vino, usándolos en rituales y como bebida popular, ¿sí? Pero donde podemos decir que ya entró un impacto más significativo por las implicaciones psicosociales que tenía, ya es en Grecia, estamos hablando de 1200 a 146 años de Cristo, y en Roma de 753 años antes de Cristo hasta 476 años después de Cristo, donde el vino se integró profundamente en la vida social, religiosa y mitológica, a tal grado que tanto los griegos como los romanos proclamaron a Dionisio, en el caso de los griegos, como el dios del vino, a Baco para los romanos, el dios del vino, la fertilidad y el éxtasis, ¿no? Vemos cómo, recordamos en la historia cómo los romanos generaban sus orgías, donde había grandes cantidades de comida, de alcohol, de vino, sobre todo de vino, y en ese contexto, sobre todo porque hay una desinhibición, se provocaba encuentros sexuales, y por eso entonces se daba la fertilidad y el éxtasis, el placer, ¿no? Entonces, como verán, esto es pues, desde hace muchos años, ¿no? Pero si llegamos a nuestros días, ¿en qué culturas y países prohíben o desaconsejan el consumo de bebidas alcohólicas? Porque no en todo mundo, no en todo el mundo se consume igual que como se puede decir en México, en Estados Unidos o en Europa, ¿sí? Inclusive, fíjense, algo muy interesante, yo me acuerdo de un debate que hubo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, porque los biólogos moleculares, los investigadores en biología molecular, ellos sostienen que con la investigación iban a lograr desarrollar una vacuna antialcoholismo, ¿sí? Porque se entendía desde la perspectiva de ellos que el alcoholismo se debía a una predisposición genética, y que si lograban alterar las cuestiones genéticas, no iba a desarrollar el problema del alcoholismo una persona, ¿no? Yo me acuerdo que en ese debate, de pronto alguien cuestionó cómo es que entonces en países, sobre todo de Medio Oriente, el problema de la cirrosis es casi inexistente, ¿sí? Pues de eso se debe a cuestiones socioculturales, precisamente porque en esos países, que está ligado también a las cuestiones religiosas, se desaconseja o se prohíbe francamente el consumo de bebidas alcohólicas. Algunos ejemplos encontramos en Afganistán, Libia, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Irán y Pakistán, en algunas comunidades indígenas de América y Australia también, y también en algunas zonas específicas de la India, ¿sí? Ahí vienen algunas regiones de la India, como Gujarat, Nagaland y Bihar, que han implementado leyes secas donde se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en su localidad, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a países y culturas, ¿no? Pero en la cultura, pues también encontramos la religión o las religiones. Y hay religiones que condenan el consumo de bebidas alcohólicas, como el Islam, el budismo, ciertas denominaciones cristianas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia del Nazareno, que predican la abstinencia total de alcohol y otras drogas, ¿sí? En el caso del budismo, uno de los 5 preceptos universales del budismo insta a los seguidores a abstenerse de sustancias que causan intoxicación o pérdida de la conciencia, lo que implica el alcohol, ¿sí? Y en el hinduismo, aunque no hay una prohibición universal estricta como en el Islam, en el Islam lo entienden como una abominación y una obra de Satanás. Ustedes saben que los que practican el Islam son muy radicales
y al verlo como una obra de Satanás está estrictamente prohibido. Por eso es que es de los países donde más se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? En nuestra cultura, en lo contrario, no hay casi reunión social en la que se promueva el consumo de bebidas alcohólicas. Todo el año, todo el tiempo, en muchas circunstancias. Por ejemplo, en las celebraciones, empezando por las que ya tenemos encima, las posadas, la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo. En las celebraciones, porque nace un hijo, por el cumpleaños de una persona, por el aniversario de una relación de pareja, por el Día del Amor, por una boda, por el Día de la Madre y el Padre, por las posadas, por Navidad, por Año Nuevo, por la graduación, por un triunfo deportivo, académico, laboral, en una cita preamorosa. Ustedes recordarán, yo creo que lo han vivido en algún momento, cuando se encontraban con una persona que apenas iban a conocer, iban a cenar, y entonces, sobre todo el varón, generalmente decía, ay, ¿no quieres una cervecita, no? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver el efecto que es desinhibidor, ¿sí? Y de relajación. Sobre todo porque la bebida alcohólica es un depresor, el alcohol es un depresor. Y si es un depresor, te relaja, te desinhibe y entonces se crean condiciones para encuentros amorosos, ¿no? También en una reunión de amigos, entre otros muchos, ¿no? Pero no nomás en las celebraciones, en las pérdidas, por el deceso de un familiar o de un ser querido, por una traición o ruptura amorosa, por la pérdida del trabajo, por un fracaso deportivo, entre muchas más. En las vacaciones, sea en la playa, en la sierra, en las comidas, etc. En los fines de semana, sobre todo, fíjense, esto es muy importante porque sobre todo los viernes en la noche y sábado en la noche, para amanecer el domingo, la gente es cuando consume bebidas alcohólicas, aunque también lo hacen el domingo, pero ya no necesariamente en la noche del domingo, porque pues están de descanso, ¿sí? Pero paradójicamente consumen bebidas alcohólicas y los accidentes viales se incrementan hasta en un 50%, ¿sí? Entonces, en los fines de semana, en las comidas, en las cenas, para desestresarse, etc. Y al inicio de la semana, los que francamente ya andan con el problema del alcoholismo, pues para curarse la cruda. El alcoholismo, últimamente, hablamos menos de él a nivel social, ¿sí? Hoy, por ejemplo, desde el gobierno federal, sobre todo se ha promovido mucho lo del fentanilo, que tiene una serie de implicaciones, sí es una cuestión, un consumo inaceptable o inadecuado, pero a lo que voy es que el alcoholismo sigue siendo un gran problema de salud pública en México, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de que es un problema de salud pública, es que impacta este problema a grandes cantidades de la población. Es un problema que no nomás requiere como curarse y ya, la gente se reincorpora a sus actividades normales, no, sino que implica todo un tratamiento multidisciplinario, ¿sí? Y que tiene que para poder atenderlo no basta con que los profesionales de la salud lo vean una vez, lo curen, sino que requiere un gran esfuerzo del personal de salud y de la propia comunidad, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es un problema de salud pública? Pues nomás aquí lo vemos con algunos datos, ¿sí? Algunos datos, sobre todo estos datos que fueron sacados de la Encuesta Nacional de Nutrición, ¿sí? En México. Espero que para la primera actualización continua de enero, vamos a presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones en México, que en estos días ha concluido y se va a empezar a promover, ¿no? En México el consumo de alcohol es alto, sobre todo entre los adultos, pero no quiere decir que entre los niños y sobre todo en adolescentes y jóvenes no se esté dando. Se da sobre todo en adultos,
pero también una persona puede ser un adolescente que nunca había consumido, pero ese día consumió en demasía y puede morirse, ¿sí? Entonces, es un problema, el consumo de alcohol es muy alto. La prevalencia de consumo reciente, más o menos es del 55% de la población. En hombres, más 67.3% y en mujeres 44.6%, ¿sí? Déjenme decirles que aquí fíjense cómo a lo que se estimaba, a lo que se daba antes una mujer era inaceptable que tomara bebidas alcohólicas, era mal vista, ¿no? Hoy se fijan, pues ya se está emparejando el número de mujeres y el número de hombres que consumen. Todavía es más alto en mujeres, perdón, en hombres. Pero, por ejemplo, los tequileros, los empresarios del tequila, se estiman que en México el 50% del tequila que se consume en México se lo consumen las mujeres, en datos de los industriales del tequila, ¿sí? Nada más la diferencia está en que las mujeres prefieren un tequila más suave, con menos grados de alcohol, ¿sí? El consumo de alcohol provoca alrededor de 115 muertes diarias, sumando aproximadamente de 40 a 41 mil fallecimientos anuales, ¿sí? Por ejemplo, si recordamos los datos del suicidio, el suicidio en México anda más o menos sobre 9,000 muertes al año, ¿sí? Aquí estamos hablando de poco más de tres veces y fracción más el problema por el consumo de alcohol, ¿sí? Contribuye a 6 de las 10 principales causas de muerte en México, incluyendo enfermedades cardiovasculares y hepáticas. Representa un 30% de las muertes por accidentes en la vía pública. Es decir, cuando hay muertes por accidentes viales, puede haber accidentes por fallas mecánicas del transporte, puede haber por otras razones. Por ejemplo, algo que no está que no se tiene muy evidenciado es, por ejemplo, por las muertes por cansancio, los accidentes por cansancio. Por ejemplo, las gentes que han manejado una buena cantidad de tiempo o que no durmieron lo suficiente, se van quedando dormidos y eso provoca el accidente, ¿no? Pero de los accidentes viales, el 30% se deben al consumo de bebidas alcohólicas. Y está vinculado a un porcentaje significativo de suicidios. Se estima más o menos que en el 45% de los suicidios estaba presente el alcohol y o otras drogas. Genera vulnerabilidad en jóvenes y mujeres ante la depresión y la violencia, ¿no? Algo que se me pasó pedirles es que si ponen en el chat, no sé si ya está el link para la asistencia, pero si no, pongan su nombre completo en el chat, por favor, para el registro de su asistencia. Bien, ¿qué es el alcoholismo? Sobre todo desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud. El alcoholismo es una enfermedad crónica, es un desorden o un trastorno de la conducta, sobre todo que se caracteriza por la ingestión repetida y no controlada de bebidas alcohólicas, hasta el punto que excede lo que socialmente está aceptado. Eso socialmente está aceptado, pues varía. Inclusive, una cosa es lo que digan las leyes y otra cosa es lo que en los grupos familiares o en los grupos, donde convive el sujeto, pues se es socialmente aceptado, ¿sí? Hay grupos donde lo normal es que se alcoholicen en forma extrema y hay otros que hay más cuidado, ¿no? Pero esto provoca una afectación a la salud del bebedor, afecta sus relaciones con familiares, amigos, compañeros, también afecta su economía. Hoy sabemos que el consumo de alcohol no es barato, aunque ahorita les voy a poner también una según. Entonces, afecta su economía y su capacidad para el trabajo y el estudio, ¿sí? Digo que esto de la economía también tiene sus matices, porque
yo recuerdo, por ejemplo, en una de las tiendas de venta de bebidas alcohólicas y cerveza, ¿sí? Una vez yo veía un garrafón de 5 litros y tú decías, pues, oye, pues está baratísimo. Yo en primer momento dije, ¿será tequila? No, pues para hacer tequila eran como 5 litros. Decía, no, está demasiado barato. ¿Será mezcal? Pues tampoco, el mezcal ya también está de moda y ya no está barato, es caro, ¿no? Lo que pasa es que ahí, eh, yo revisaba en el galón de la bebida, buscando si era tequila, si era mezcal o qué era, y lo que decía era bebida alcohólica, o sea, que no era ni tequila ni mezcal, era bebida alcohólica, ¿sí? Esa bebida alcohólica, hay bebidas alcohólicas muy baratas, pero sumamente intoxicantes, ¿sí? Es decir, hay sobre todo una cosa que nos debe preocupar mucho, no porque los otros casos no nos deban preocupar, es que hay personas que inclusive compran a granel medio litrito o un litro, llevan a veces hasta su botellita o ahí se las venden, ¿sí? Y es muy económica, pero el problema es que es una bebida de bajísima calidad y entonces va a tener un mayor poder de intoxicación en el sujeto, ¿sí? Entonces, no nomás tiene que ver qué bebida es, sino el porcentaje de grados de alcohol que tiene esa bebida, y si es, y cómo le va a afectar al sujeto, ¿no? Entonces, hasta en eso uno tiene que fijarse. Por eso era importante diferenciar las bebidas fermentadas y las bebidas destiladas, ¿no? El alcohol que se ingiere pasa a sangre en un 90% mientras que el 10% se elimina por la orina y los pulmones. Por eso hay aliento alcohólico, ¿sí? Y con eso hacen la medición en el caso del alcoholímetro. Vamos a ver cómo impacta el consumo de alcohol en un sujeto en una sentada, porque podemos hacer dos mediciones. En una sentada del sujeto, dependiendo cuánto consuma, y, y también podemos medirlo por el tiempo en el que el sujeto ha estado tomando, en lo que serían una perspectiva transversal y una perspectiva longitudinal, ¿sí? Cuando una persona se sienta y empieza a consumir, algo que se me pasó decirles que creo que es muy importante. Cuando hablábamos del tipo de bebidas alcohólicas, y que veíamos que había distintos grados de alcohol en cada bebida, y que mencionaba las sanciones si te detectó el alcoholímetro con aliento alcohólico, lo que es muy importante ahí entender es que más o menos a cuánto correspondería el consumo para que te dé la medición sancionable, ¿sí? Generalmente una persona, en términos legales, para que no hubiera una sanción si tú manejaras, aunque ya habíamos dicho que una persona, de todos modos, si va a manejar, lo deseable es que no consuma nada, ¿sí? Pero legalmente, ¿hasta dónde sería viable? Si vas a consumir un caballito de tequila, un caballito de brandy o de whisky, que no pase de uno, ¿sí? También aquí va a depender mucho del tiempo en el que vas a estar sentado o en el tiempo que vas a estar en la reunión, ¿sí? Porque una persona que va a durar 5 horas, por ejemplo, en un baile de una graduación, en un baile de graduación, a lo mejor va a estar 5 horas o más sentado y a lo mejor pensar que se va a consumir un caballito, pues dice, no, pues no, ¿verdad? Ahí lo deseable es que tengas mucha claridad, que a lo mejor si va a estar 5 horas, pues a lo mejor podrían ser 2 caballitos
Pero ahí, por ejemplo, algo que yo recomiendo mucho es que si vas a consumir, a lo mejor lo pidas derecho o divorciado, como se llame, como lo llamen, y a lo mejor de ese caballito que te van a servir, ahí utilices un tercio del caballito mezclado con refresco o con agua mineral, ¿sí? Y ya que te termines esa, pues vuelves a poner otro tercio del caballito, ¿sí? Entonces, si más o menos te tomas una bebida por hora y cada bebida incluye un tercio de caballito, después de 3 horas, quiere decir que nada más te consumiste un caballito. Por tanto, la medición probablemente no salga sancionable, ¿sí? En el caso de la cerveza, que tiene menos grados de alcohol que el tequila, que el brandy o el ron, en el caso de la cerveza, ahí sería más o menos cuando mucho cerveza y media, ¿sí? Algunos le llaman, te está chiquiteando la cerveza, es decir, que le estás dando pequeños tragos, ¿no? A la cerveza. Ahí sí el riesgo es pues que la cerveza se le quite lo frío y entonces ya una cerveza caliente pues no siempre le gusta a la gente, ¿no? Pero entonces aquí, cuando tú empezaste a consumir más o menos entre un caballito, entre medio caballito y un caballito, o una cerveza, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Sí? En una primera etapa, dependiendo de esto que has consumido, por ejemplo, el caballito o una cerveza, lo que va a generar es que te dé pereza, que baje o disminuya la calidad del juicio crítico y que haya desinhibición, ¿sí? En este caso, la desinhibición implica una reducción de los criterios morales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que está en una fiesta consumiendo bebidas alcohólicas, a lo mejor era una persona que normalmente es muy cuidadosa, muy seria, muy formal, y con el consumo de la bebida alcohólica, lo que va a pasar es que la persona va a empezar a contar chistes, va a empezar a cantar, no sabemos qué va a hacer, ¿no? Porque está desinhibido. O inclusive, también ese es parte de estos efectos de la primera etapa, son los que muchas veces la gente anda buscando, ¿sí? Por ejemplo, si resulta que están dos personas que se agradaron y que se fueron a cenar, entonces si pide una cerveza, si pide un vino tinto, una copa de vino tinto, pues va a bajar el juicio crítico, se va a desinhibir y probablemente más fácilmente se involucren en alguna actividad sexual, ¿sí? Ese es como estas características de la primera etapa del consumo, es lo que mucha gente anda buscando, que se relajen, que baje su juicio crítico, y que se desinhiba, ¿no? En la segunda etapa, y estamos hablando más o menos de 2 bebidas a 3, más o menos, entonces ya la persona empieza a presentar conductas inadecuadas, le empieza a fallar la coordinación muscular, por ejemplo, se le cae el vaso, o se levanta y avienta la mesa. Hay trastornos de la vista, por ejemplo, es famoso los borrachazos, ¿no? Que luego manejan y haya un problema de percepción y entonces chocan, pero de lado, porque van dando como bandazos, ¿no? Se le traba la lengua o se le lengua la traba, los trastornos del habla. Hay dificultades para pensar y lentitud para comprender y también dificultad para recordar. En la tercera etapa hay confusión mental. Empieza a ver labilidad emocional. La labilidad emocional son cambios bruscos del humor. Hay irritabilidad, mal humor, agresividad, temor, llanto, etc. Puede ser que la persona estaba muy contenta cantando entre la primera y la segunda etapa, estaba cantando, estaba muy divertido, pero como siguió consumiendo, entonces otra persona pasó y lo aventó y entonces responde agresivamente. ¿Qué traes, hijo de la...?
fregada, ¿no? Entonces ya están en la tercera etapa. Aquí ya cada vez es más peligroso. En la cuarta etapa, que sería ya cuando está totalmente intoxicada la persona, presenta inconsciencia, lo que se conoce como el coma alcohólico, hay ausencia de reflejos, como si estuviera muerta la persona, baja temperatura corporal, piel fría y pegajosa, dilatación de la pupila, aumento excesivo de la frecuencia cardíaca, sudoración en frío, dificultades para respirar, y si la intoxicación es muy grave, puede llegar a la muerte por parálisis respiratoria. Cuando una persona ya hizo un hábito del consumo, de su consumo, pasa por 3 etapas. En la primera etapa, la ingestión de alcohol cada vez es más frecuente, hay aumento de la tolerancia, hay personas que dicen, es que yo aguanto más. Pues sí, porque ya estás metido en la adicción, ¿sí? Entonces, para lograr el efecto deseado, ocupas consumir más. Entonces hay aumento de la tolerancia, por eso dicen que aguantan más. Hay mayor irritabilidad, cambios de personalidad, aparecen las primeras lagunas mentales y sobre todo, después de que pasó la intoxicación, hay promesas repetidas e incumplidas de que ya no lo va a volver a hacer. Y viene la segunda etapa. Niega sistemáticamente su problema, bebe alcohol por la mañana aunque sea a solas, tiene señales visibles y permanentes de los efectos del alcohol, incluso cuando llega al trabajo o a la escuela. La bebida se convierte en una necesidad de todos los días. Y en la tercera etapa viene la soledad, ya que los amigos, los familiares lo evitan porque se vuelve muy enfadoso, empieza a pelear, o inclusive hay que estarlo cuidando porque está intoxicado y entonces mejor los amigos y los familiares mejor evitan a esa persona. Vive para beber, que ya casi no come y a veces tiene que recibir ayuda médica parcial. Ocupa vitaminas, tranquilizantes, etc. Su personalidad cambia intensamente, hay trastornos graves de desnutrición, temblores permanentes, debilidad, alucinaciones, etc. Y solo tiene 2 caminos, el derrumbo definitivo a la invalidez y la muerte o el principio de un lento retorno. Como ya está acabando el tiempo, hay una serie de factores que favorecen el desarrollo del alcoholismo. Situaciones individuales, familiares, interpersonales, escolares, laborales y sociales. Aquí vemos algunos factores individuales como trastornos de personalidad, inseguridad y baja autoestima, entre otros. Los factores familiares, cuando hay problemas de comunicación en la familia, cuando hay conflictos familiares, la desunión familiar, la ausencia de relaciones positivas, la ausencia de valores morales compartidos, la pérdida de algún miembro o la presencia en la familia de un miembro alcohólico. Por ejemplo, hoy que viene Navidad y Año Nuevo, cuando perdieron y no han superado la pérdida de un ser querido, muchas veces la persona asocia en estas temporadas, por el consumo de alcohol y la ausencia de la persona, y entonces empiezan a consumir más, ¿no? Hay otros factores como factores interpersonales, me voy a ir un poco más rápido para alcanzar a ver lo de qué es el beber responsable. Factores escolares, cuando hay bajo rendimiento académico, reprobación, hay mucha frustración. Factores laborales, cuando el salario no alcanza, cuando hay inestabilidad laboral, desempleo, conflictos interpersonales, lo que sería el estrés. Estrés, la incertidumbre de un mañana muy riesgoso. También factores sociales, por ejemplo, la promoción en los medios de comunicación del consumo de vinos, licores y cervezas, y estos asociados con la idea de éxito, prestigio, felicidad, placer, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra cultura, ¿quién no relaciona el consumo de alcohol con el sexo? O el consumo de alcohol con estar alegres, ¿no? También facilidades indiscriminadas para adquirir bebidas alcohólicas, la inseguridad pública y la crisis económica. Uno pensaría que el problema del alcoholismo pues va a generar problemas de salud. Pues sí, pero también va a generar problemas familiares, legales, laborales y educativos. Problemas de salud. Si hay quien piensa que nada más es la cirrosis, está muy equivocado o equivocada. Hay daños irreversibles en el cerebro,
Hay daños en el sistema digestivo, como gastritis, úlceras estomacales y en el esófago o hemorragias. Hay daños en el hígado, la cirrosis hepática y hepatitis, fallas cardíacas, pancreatitis, alteraciones en riñón, desnutrición y parálisis respiratoria. Problemas familiares. Está íntimamente relacionado el consumo de alcohol con conflictos familiares, violencia doméstica, celos, separación, divorcios, problemas de aprendizaje de los hijos, inestabilidad de la economía familiar. Si se gasta el salario, por ejemplo, no son los únicos, pero por ejemplo muchos obreros que les pagan en la semana, al fin de la semana, por ejemplo el sábado, muchos ya están esperando la raya para irse a consumir, ¿no? Problemas legales generalmente se involucran en diversos delitos como muertes violentas, lesiones, robos, accidentes automovilísticos y suicidios. Problemas laborales, pues va a faltar a su trabajo, lo van a correr, pueden provocarse accidentes laborales, hay baja productividad y va a generar conflictos con los supervisores o los patrones. Igual con los problemas educativos, va a desertar de la escuela o va a tener bajo rendimiento, va a reprobar. ¿Qué factores, por el contrario, impiden el desarrollo del alcoholismo? Los sentimientos de confianza y autoestima del sujeto, el reconocimiento sincero y justo de los esfuerzos y logros laborales, escolares, deportivos, sociales por parte de la familia, las manifestaciones de afecto y aceptación que promueven en la persona la formación de valores positivos, la unión familiar y el desarrollar redes sociales de apoyo, ya sea con la familia y los amigos o los compañeros, el fomento del desarrollo de habilidades personales del individuo, el fomento del desarrollo de valores compartidos del grupo o grupos a los que pertenece la persona. Por ejemplo, yo creo que algunos de ustedes que los conozco, muchos de ustedes a lo mejor el sábado sí consumieron alguna bebida alcohólica, pero imposible que el domingo lo siguieran consumiendo porque al día siguiente tenían que ir a la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces no se van a dar el lujo de andar llegando alcoholizados a la escuela, ¿no? También el fomento del desarrollo al interior de la familia de expectativas claramente definidas, la convivencia sana, el manejo compartido de las responsabilidades, la comunicación clara y directa, el respeto mutuo, entre otras cosas. ¿Qué significa beber responsablemente? Beber responsablemente implica asumir actitudes responsables hacia las bebidas alcohólicas que nos sirven para comportarnos de tal manera que nunca tengamos que sentirnos avergonzados o arrepentidos de nuestra conducta. A continuación les vamos a presentar una serie de recomendaciones para regular el consumo de bebidas alcohólicas. Identifique sus verdaderos límites al tomar. Aquí, por ejemplo, hay una premisa en la que ya se ha demostrado científicamente que las mujeres, con la misma cantidad de alcohol que consuma el hombre, se van a embriagar primero, ¿sí? Hay más susceptibilidad por cuestiones biológicas, que el consumo de bebidas alcohólicas, con la misma cantidad se va a embriagar primero la mujer que el hombre, ¿sí? Entonces, de entrada, eso es muy importante. Ahora, hay personas que a lo mejor una o dos ya andan hasta las chanclas, ¿no? Entonces hay que identificar hasta dónde debo tomar, si voy a tomar, ¿no? Coma mientras bebe, ¿sí? El alcohol, además de ser un depresor, es un ácido, ¿sí? Entonces, si es un ácido, ¿se acuerdan que hablábamos de los problemas de salud, por ejemplo, úlceras, en el estómago, ¿sí? Porque es un ácido. Entonces, lo ideal sería que cuando van a beber, pues consuman bebidas, alimentos, ¿sí? Aquí tenemos un problema, porque, por ejemplo, en algunas cantinas te regalan la botana, pero a vez la botana les sirve a ellos de motivador para que consumas, porque la botana o los alimentos que te sirven generalmente van a ser calientes, salados y enchilosos. Y ese es un elemento importante para que tú consumas más, ¿no? Entonces, de preferencia hay que comer cosas que no sean enchilosas,
sobre todo a lo mejor algunas botanas como hay barritas de jícama, de pepino o carbohidratos, algo que haga como colchoncito, ¿sí? Lo ideal es que antes de consumir comas y si vas a estar consumiendo bebidas alcohólicas también estés comiendo, ¿no? Luego, no bebas rápidamente, disfrute y deguste su bebida, ¿sí? Ojo, aquí tenemos un problema con los chicos, porque muchas veces se van a los antros y la música en los antros está sumamente elevado el volumen, ¿sí? Entonces, con el volumen elevado, pasan dos cosas. Uno, no puedes platicar porque no se oye, no se escuchan. Entonces, si no puedes platicar, lo que vas a hacer es concentrarte en el consumo. Otro es que te pongas a bailar. Si te pones a bailar, te vas a acalorar, vas a sudar y vas a buscar una bebida para quitarte la sed, ¿sí? En ese caso, no pidas bebida alcohólica para quitarte la sed. Lo que debes hacer puede ser un agua mineral, o agua natural, o inclusive en algunos lugares, que la gente empieza a promover el consumo de bebidas no alcohólicas para quitarse la sed. Entonces ya las botellas de agua natural o un agua mineral, un refresco, pues casi te cuestan lo mismo que una cerveza, ¿no? Por ejemplo. Siempre que pueda, evite las bebidas fuera del ambiente familiar. Si tú vas a estar con tu familia, la familia te va a cuidar, ¿sí? O si estás con amigos, pónganse de acuerdo para cuidarse unos a otros, ¿sí? Acepte beber solo cuando realmente lo desee. No admita presiones ni chantajes para beber. Hay estudios que nos dicen que sobre todo los adolescentes empiezan a consumir por la presión de sus iguales, ¿sí? No sea joto, tómese uno, ándele, lo empiezan a presionar o la empiezan a presionar, acaba consumiendo y a veces consume más de lo que debería inclusive, con posibles problemas graves. Evite tragos a cualquier hora y en cualquier circunstancia, ¿sí? Si va a conducir su automóvil, no tome, y si toma, no conduzca su automóvil. Si va a tomar, procure no llevar consigo objetos, documentos de valor o armas. Si se acuerdan ustedes cuando hablábamos del impacto del alcohol en el organismo, se acuerdan que hablábamos de la habilidad emocional, ¿sí? Si una persona trae armas, y está tomando 3, 4 copas, 4 unidades de bebida alcohólica, lo que puede pasar es que llegue a la labilidad emocional y estaba muy contento cantando, pero pasó algo y se irritó, empieza a discutir, a veces empiezan a pelear, ya sea la otra persona o la misma persona sacan un arma, lo matan o lo matan a la otra o la lesionan. Son esas peleas de cantina, ¿sí? Por eso hay que evitar llevar armas, ¿sí? Lo mismo, se recordarán que ya en la segunda etapa del consumo empezaban a tener problemas perceptuales, ¿sí? En el tercera etapa, francamente, ya no saben ni dónde están, y si llevaban el celular, la cartera, tarjetas de crédito, algunos objetos de valor, se desaparecieron y no supieron ni dónde quedaron, ¿sí? Entonces, si vas a tomar, no lleves objetos o documentos de valor ni armas, ¿sí? No tome para relajarse o tranquilizarse cuando realmente lo que necesita es un cambio de actividad, un poco de descanso, ¿sí? Aquí es muy importante, fíjense que precisamente en el boletín que está por salir hay una nota muy interesante que habla del descanso. Hay dos tipos de descanso, el descanso dormido y el descanso activo, o podría ser el descanso despierto, ¿no? Entonces a veces la persona no se ha desconectado del trabajo, está muy cansado y muchas veces lo que busca es relajarse con una bebida alcohólica. También lo hacen con drogas, ¿no? Con otro tipo de drogas. Cuando lo que realmente no necesitarías ni consumir bebida alcohólica ni otra droga, sino lo que necesitarías a lo mejor hacer una siesta, tomarte un descanso, ¿sí? Recuerde que siempre
mientras esté vivo, podrá darse la oportunidad de construir o concretar uno o varios proyectos educativos, laborales, sociales, familiares, de pareja, etc. A veces las personas, cuando viven una decepción, una frustración, entonces quieren olvidarse, quieren relajarse, ¿sí? Por ese nivel de frustración. Lo que en todo caso hay que tener siempre presentes que si, por ejemplo, hay quien dice, es que nunca voy a encontrar otra persona como él o ella, ¿sí? Tienes razón. Hay peores y también hay mejores que esa persona, ¿no? Me corrieron del trabajo, ya no tengo trabajo. Ok, podrá haber otros trabajos mejores o peores, ¿verdad? Así es que siempre va a haber oportunidad. Ahora, si vas a ir con amigos o familiares y van a consumir bebidas alcohólicas, ¿qué pueden hacer? Antes de una fiesta o reunión, elijan a una persona o acuerden que una persona se mantenga sobria y posteriormente conduzca el automóvil. Aquí en la fotografía, pues ahí le están diciendo que le tocó a esa persona no consumir bebidas alcohólicas porque él es el que va a manejar y va a ser el responsable de llevarlos seguramente a su hogar. Lleguen a un acuerdo sobre la forma de hacerse saber que alguno está bebiendo demasiado. Antes de que empiecen a beber, pónganse de acuerdo cómo hacerse saber que se están pasando, ¿no? Antes y durante el consumo de bebidas alcohólicas, coman alimentos altos en proteínas y carbohidratos. No presione o acepte presiones o chantajes para que consuman bebidas alcohólicas. Allí hay que practicar la asertividad. Consuman como máximo una copa por hora. Tengan a la mano bebidas que no contengan alcohol y consúmalas cuando lleguen a su límite de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, una recomendación es lo que les decía. Por ejemplo, pueden pedir un caballito de tequila o de brandy, pueden pedir un refresco, divorciados. Si los mezclan, pues pusieron una medida, un caballito en la bebida que va a ser muy con mucha carga de grados de alcohol, ¿no? En cambio, si tienen un caballito, pueden ponerle una tercera parte del caballito, mezclarlo con agua mineral y o refresco, ¿sí? Y entonces de una bebida hacen tres, ¿sí? Y luego puede ser que si terminaron esa bebida, en la siguiente hora o las siguientes 2 horas consuman nada más agua mineral y a la siguiente hora a lo mejor pueden consumir otra bebida alcohólica, ¿no? Centren su atención en la convivencia con las demás personas o en otras actividades y no en la bebida. Lo que les decía de los antros, el volumen está tan alto que no se puede platicar, entonces, pues lo que hacen es, no tienen otra cosa que hacer que estar consumiendo. Comparte y enriquece, parte de lo importante, lo interesante de estas reuniones es convivir, ¿no? Por eso podemos compartir o enriquecer con los puntos de vista de los demás sus proyectos laborales, educativos, sociales, deportivos, etcétera, si es viable. O que la otra persona comparta con ustedes también sus proyectos. Si alguien se emborracha, insiste en que no conduzca el automóvil y acompañe a la persona a casa o llame un taxi. Si es necesario, deje dormir a la persona toda la noche bajo vigilancia. Por ejemplo, yo he sabido de casos de mujeres que estuvieron tomando, luego dijeron que se iban, se fueron solas, llamaron un taxi. Recuerdo un caso muy lamentable de una mujer que la asaltaron y la mataron. Y ha habido casos muy lamentables, ¿no? Bueno, pues en concreto, así un poco rápido, porque es mucha información, habría muchas cosas más que comentar, pero pues son algunas de las recomendaciones. Les repito, les voy a mandar el inventario que trabajamos al principio y la presentación para que, si es posible, pues podamos a lo mejor hacer algunas presentaciones en nuestro trabajo, en la escuela, bueno, en la escuela ya vamos a estar de vacaciones, o también pueden hacer algunas charlas por internet, no sé, como un poquito contribuir a la prevención del alcohol, del consumo de alcohol y con sus efectos negativos, ¿no? Entonces, a ver, no sé si
¿Todos se registraron para su asistencia? ¿No faltó nadie? Ok. Bueno, no sé si aquí dice Mayra, el hígado tarda en promedio de 45 a 55 minutos en procesar una copa de alcohol. Lamentablemente, entre pláticas, música y ambiente, las personas en 55 minutos llegan a consumir hasta 3 copas, por lo que se da una saturación hepática y muchas veces, mucha gente no conoce ese dato y no hay conciencia. Efectivamente, Mayra, muchas gracias por compartir. Nuestro Pepe Maribel dice, hay un PDF que se llama Carrusel de la Negación y explica muy bien cómo desarrolla la personalidad alcohólica y cómo todos los de alrededor son propiciadores de que aumente su consumo de una manera inconsciente, ya que siempre hay un rescatador que justifica sus actos. Cierto. De hecho, uno de los problemas es que mucha gente consume no por convicción, sino por presión. Presión de los amigos, o también hay unos que les podría llamar depredadores, por ejemplo, que cuando van a una cena, a una comida con una chica, lo que buscan es intoxicarla para luego involucrarla con plena conciencia, con una desinhibición o francamente casi inconsciente, y hay muchos casos ya reportados en donde hay abuso sexual, ¿no? Efectivamente. Mayra, al final de cuentas, el tomar es un exceso, en exceso es una evasión. Laura Erika dice, lo preocupante es el acceso inmediato para menores de edad, por lo cual el inicio del consumo es a muy temprana edad, sumándole en algunos casos, la ausencia de las figuras materna y paterna, el sentido de pertenencia, mucha chamba en la prevención. Adela, pues anótate aquí, ok. Pues bueno, no sé si nos quedan 2 minutitos. No sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer. ¿Algún comentario adicional? ¿No? Ok, perfecto. Hay un video nomás que está viejito, que lo hizo el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, sobre esto de etapas del alcoholismo, que es súper interesante, ¿sí? Hay para cuestiones de prevención del alcoholismo, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en algunos estados de la Unión Americana, cuando una persona es detenida conduciendo en estado de ebriedad, lo que hacen es retenerla y una vez que la retuvieron, la llevan a la morgue, ya que se le pasó la borrachera, lo llevan a la morgue a que vea con sus propios ojos cómo personas que también igual que él o igual que ella, alcoholizados manejaron y encontraron la muerte, ¿no? Son situaciones muy impactantes que lo que hace es desincentivar el consumo, ¿no? También a nivel de la Organización Mundial de la Salud, lo que se ha promovido para desincentivar el consumo de bebidas alcohólicas es aumentar el impuesto, para que entonces, entre más cueste, menos consumen, ¿no? Lo mismo también los comerciales. Hoy ya vemos que los comerciales de bebidas alcohólicas no son tan impactantes como lo eran antes, porque incentivaban el consumo, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucho trabajo que hacer. No hay que recordar que, no hay que olvidar que el alcoholismo sigue siendo un gran problema de salud pública en México y que necesitamos aportar para atender este problema.